Estamos en compañía del juez Carlos Hermosilla. Él es coordinador de los tribunales de sentencia de Capital, doctor. Gracias por acercarte y para que podamos conversar contigo sobre temas actuales del Poder Judicial, doctor. Al revés, Carlos, muy buenas tardes a vos, a esa gran audiencia que sigue tu programa día a día. Estoy a tus órdenes, un gran placer compartir contigo. Bueno, para que la gente nos entienda, la gente que nos ve y nos escucha, entienda, primeramente queremos tocar un tema, digamos, que está afligiendo, digamos, al Poder Judicial, que es la cantidad de casos de juicios orales que llevan a cabo los tribunales de sentencia, y eso se va evidenciando. Incluso hay algunas manifestaciones por parte de los fiscales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, se están haciendo entre 2-3 horas máximo los juicios. Creo que por la cantidad que ustedes tienen, pero ¿quién mejor que vos, doctor, para explicarnos y hablarnos de ese tema? ¿Cuántos tribunales de sentencia, por ejemplo, hay en Capital? Así es, Carlos, como estás señalando, para que la gente entienda, para que la audiencia pueda entender. En Capital nosotros estamos organizados en 6 tribunales permanentes de sentencia y 2 tribunales especializados, uno en crimen organizado y el otro en delitos económicos. Cada uno de estos tribunales de sentencia está o debería estar técnicamente integrado por 4 jueces en forma permanente. O sea, cada tribunal permanente compuesto por 4 jueces de sentencia, de los cuales 3 hacen juicios orales y uno es el suplente en cada caso, en cada causa. El problema que tenemos es, amén de la cantidad excesiva de expedientes o de causas que llegan en estado de sentencia, estamos tropezando con que estos tribunales permanentes están incompletos. Es decir, de los 6 tribunales permanentes que tenemos, solamente 3 están funcionando con la totalidad de sus integrantes. El resto tiene problemas por renuncia de sus magistrados o por salida, ¿verdad? Por renuncia de sus magistrados. En el caso particular que me toca, yo integro el Tribunal de Sentencia número 2 con el doctor Fabián Escobar. En mi tribunal se jubilaron 2 magistrados, Sandra Faría y Wilfrido Peralta. Necesariamente necesitamos de un magistrado más para hacer los juicios orales. Entonces la Corte nombró interinamente a 2 magistrados, el doctor Juan Pablo Mendoza y el doctor Federico Rojas, como interinos para trabajar con nosotros, con mi tribunal, pero sin perjuicio de las funciones que ellos estaban llevando a cabo en sus respectivos tribunales. Es decir, estos señores están llevando 2 juzgados o dos tribunales al mismo tiempo. Entonces la primera dificultad que tenemos nosotros es coordinar con ellos nuestras agendas, porque cada tribunal, cada juez tiene su agenda de juicios orales marcado ya en lo que va del año, y para coordinar realmente los tiempos de los magistrados, de los 4 magistrados, se complica porque ellos, como te digo, forman parte de otro tribunal de sentencia. ¿Y tienen su agenda propia también entonces? Tienen su agenda propia con sus compañeros naturales, con su tribunal natural. Entonces tenemos que coordinar tiempo y agenda. Y ahí se complica la cosa. Eso lleva a que hagamos los juicios en forma muy lenta, porque de repente no tenemos toda una mañana o 2 días para trabajar ese seguido, sino que lo hacemos en forma fraccionada. Lo hacemos en base realmente al tiempo que ellos dispongan y que nos otorguen, ¿verdad? Claro, vos diste los datos, 4 por cada tribunal de sentencia, son 6 tribunales de sentencia. Deberían haber entonces 6 por 4, 24, para que la gente entienda bien. Si nos vamos para hablar matemáticamente, 6 por 4 tendría que haber 24 jueces para que estos tribunales funcionen normalmente. Porque algunos se acogieron a la jubilación por sobre todas las cosas. ¿Quedaron cuántos jueces de esos 24? De los 24 jueces que tendríamos que estar integrando los 6 tribunales permanentes, quedaron activos 19. O sea, estamos trabajando 19 jueces divididos en 6 tribunales permanentes, cuando deberíamos ser 24, ¿verdad? Que por otro lado es también una cantidad insuficiente para la cantidad de causas que tenemos. Pero ni hablemos luego todavía, Carlos, de aumentar el número de jueces o el número de tribunales de sentencia. Nuestra prioridad ahora, o nuestra necesidad ahora, es completar los lugares vacantes que existen en los tribunales ordinarios que tenemos para trabajar en forma un poco más ordenada, más holgada, y tratar de brindar realmente un servicio de justicia que sea eficiente, porque la justicia o el servicio o la calidad de la justicia se resiente mucho
en la forma en que estamos trabajando, porque estamos llevando varios juicios al mismo tiempo y no lo hacemos, no disponemos el tiempo para desarrollarlos en forma continuada. Entonces lo estamos realizando con varios cortes y eso atenta realmente contra la calidad del servicio que estamos brindando. Pero hay una imposibilidad entonces, o sea, repercute esa imposibilidad, esa poca cantidad de jueces, repercute lógicamente entonces en la eficiencia del servicio de la Administración de Justicia. Totalmente. Podemos concluir así. Además, esto es muy importante, doctor, cuando hablas, porque la gente cada vez es más exigente y quiere, por supuesto, reclama un mejor servicio de justicia o una justicia de mayor calidad. Cuando decimos esto, cuando hablamos de esto, la ley también establece, diríamos, la norma establece cómo se deben desarrollar los juicios. Establece, me vas a poder ayudar en el sentido de que la inmediación, varios principios son los que se tienen que... Ahí está, los principios rectores que deben regir en el desarrollo de un juicio oral. Entonces, si uno hace un juicio oral 1 hora por día, o cada día de por medio, o 2 veces a la semana, se complica entonces cumplir con todos esos principios. Se complica, Carlos, se complica. Por eso te digo que estamos trabajando realmente de forma muy apretada o inapropiada. Porque bien lo señalás, Carlos, la ciudadanía no solamente exige, sino que la ciudadanía se merece un servicio de justicia eficiente, ¿verdad? Entonces, el estándar técnico que se nos exige a nosotros los jugadores es altísimo. El estándar técnico que se nos exige implica una capacitación permanente. Nosotros seguimos estudiando día a día, estamos haciendo cada uno en su nivel, especializaciones, maestrías, doctorados, docencia. Entonces exige mucho sacrificio para la formación del magistrado. Y para que el magistrado pueda desplegar una tarea técnica o una tarea intelectiva eficiente, necesita concentración, necesita tranquilidad, necesita tiempo. Entonces, ¿con qué concentración o con qué capacidad mental o intelectiva vas a juzgarle a una persona si estás mirando tu reloj porque está llegando ya la hora del siguiente juicio oral y público y vos ya ves a las partes, a los fiscales, a los defensores dando ya vuelta alrededor de la sala de juicio orales que también merecen respeto en cuanto a su tiempo, ¿verdad? Entonces se complica bastante la tarea nuestra y el margen de error, Carlos, yo siempre recalco eso. Se nos exige un estándar técnico alto y el margen de error es 0. La tolerancia para con el magistrado en cuanto a falencias es 0. Claro, y eso también puede ser aprovechada por las partes. Lógicamente, ¿verdad? Si hay alguna falla por la cantidad o por el exceso de trabajo. Podríamos decir, si comparamos y hablamos futbolísticamente, entonces ustedes tienen un equipo, pero con varios jugadores menos. O sea, de 24, reiteramos, de 24 que tendrían que estar en los 6 tribunales de sentencia, están 19. Entonces, están con 5 jugadores menos, digamos, en la cancha. Estos 6 tribunales de sentencia, con 19 jueces, ¿cuántos juicios más o menos atiende o realiza al año? Yo traje, Carlos, si me permitís, unos datos estadísticos en lo que hace a mi tribunal de sentencia, ¿verdad? Y puedo decirte que como presidente, cada juez de sentencia ejerce la presidencia de los expedientes que le llegan por sorteo. Es decir, pasa la etapa de garantía, superada la etapa preliminar, la audiencia preliminar, se sortea informáticamente y se le asigna a un juez de los tribunales de sentencia de capital. Ese juez designado por sorteo se erige en presidente de ese expediente y es el que gerencia y organiza todo el juicio oral y público. Es decir, convoca a los demás miembros, fija la fecha y hora de audiencia y gerencia realmente todo lo necesario para la realización del juicio oral. En esa inteligencia puedo contarte que el año 2022 como presidente me ingresaron 28 causas de acción penal pública para juicios orales. Me ingresaron también 7 causas de acción penal privada, porque hasta el año pasado nosotros, los jueces de sentencia de capital, hacíamos los juicios también por acciones penales privadas. Eso
Posteriormente la Corte dejó sin efecto. Hoy en día son dos colegas, la doctora Mesalina Fernández y la doctora Lourdes Peña, las encargadas exclusivas de hacer este tipo de juicios de acciones penales privadas. Y en los días que eventualmente no tenemos juicios orales, entramos en un sistema de sorteo de garantías constitucionales en donde podemos salir sorteados para recibir y tramitar habeas corpus, habeas data y amparos constitucionales. Y en esa inteligencia, estas garantías constitucionales, en lo que hace a mi presidencia, ingresaron 6 el año pasado. Es decir, en total ingresaron a mi despacho 41 expedientes. Este año ya nosotros no somos encargados, como te digo, de los delitos de acción penal privada, de las querellas particulares, y nos ingresan solamente los hechos punibles de acción penal pública, y a la fecha llevo con 16 expedientes nuevos en lo que va del año. En los primeros 6 meses. En los primeros 6 meses. Esto podemos hacer un cálculo estimativo y vamos a terminar el año seguramente con el doble, o sea, 30 expedientes ingresados para tramitar y para hacer juicios orales. Eso, a ver, para entender mejor, doctor, para ya entender por una vez más, para que la gente que nos está viendo y nos está escuchando entienda, esto implica que solamente atendés vos o tus otros colegas o los otros colegas que integran contigo el tribunal de sentencia tienen y atienden esa misma cantidad de casos cuando hablamos de, más de 30 en un año. Los otros que comparten contigo el tribunal de sentencia, si está completo, serían los otros 3. Cada uno tendría esa misma cantidad de causas. Así mismo, el trabajo tendría que ser equitativo, y digo tendría que ser porque el sorteo es aleatorio. Entonces, pero nosotros siempre estamos enviando a la Corte Suprema de Justicia, por exigencia de la misma Corte, informes cuatrimestrales en donde explicamos, entre otras cosas, la cantidad de expedientes que van ingresando, la cantidad de expedientes o de juicios que vamos realizando y el sentido inclusive de las resoluciones que vamos dictando. Es decir, se va llevando un control estadístico cuatrimestral. El trabajo tendría que ser equitativo. Sí, y si multiplicamos, o sea, deberíamos, partiendo de esa base de que el trabajo es equitativo, entonces tendríamos que multiplicar por 4 esos 30, por 4. Son 120 causas la que atiende un tribunal de sentencia. Un tribunal permanente de sentencia. Y son 6 tribunales permanentes, entonces tendríamos que multiplicar para tener un estimativo año las causas que ingresan año en el tribunal permanente de sentencia, que son 120 aproximadamente, más o menos por 6, da aproximadamente 720, más o menos, ¿verdad? Tendríamos que multiplicar, ¿sí? Sí. Son 720. Sí. 720 causas son las que ingresan entonces al año. Exactamente. ¿Y cuántos juicios, por ejemplo, ustedes están llevando al año? También tengo ese cálculo, Carlos, y en lo que hace a mi tribunal, el año pasado a mí me tocaron como presidencia, porque una cosa es que te ingresen expedientes. Por ejemplo, me ingresan expedientes. El año pasado ingresaron expedientes todo el año, ¿verdad? Pero los expedientes que llegan, que me ingresan en agosto, en septiembre, octubre, noviembre, ya no se hacen en ese año porque materialmente es imposible. Entonces pasan para el próximo año, para el siguiente año. Entonces, en esa inteligencia, en el 2022, a modo de ejemplo, yo tuve 36 presidencias, o sea, 36 juicios orales desarrollados en el año 2022, los realicé yo conjuntamente con 2 compañeros que son los miembros, ¿verdad? Y en lo que va del 2023, tenemos ya marcadas 48 presidencias en lo que a mí compete. Es decir, este año estamos a mitad de año, y yo tengo ya marcados 48 presidencias para realizar en este año. Varias ya las he realizado y me quedan otras tantas, siempre con 2 compañeros. O sea, son 12 causas más en lo que va del año. En lo que va del año. O sea, sí. En 6 meses. En 6 meses tenemos 12 causas más de las que, como presidente, de las que el año pasado sustancié. Quiere decir que este año van manejando y van haciendo mucho más juicios entonces. Las causas van aumentando, Carlos. A partir de la pandemia tenemos realmente un aluvión de causas. Tenemos muchísimas causas, algunas de escasa complejidad, otras de poca complejidad y otras, por supuesto, de gran complejidad y gran cantidad de acusados, de testigos. Cada causa pues, es distinta y sí. Cada juicio es distinto. Entonces, existen juicios sencillos, juicios poco complejos, de poca relevancia social, de poco requerimiento técnico. Entonces, existen otros que insumen mucho más esfuerzo, ¿verdad? En cuanto a esfuerzo intelectual, en cuanto a tiempo, en cuanto a organización. Cada juicio es distinto realmente y cada uno tiene sus peculiaridades propias.
Quiero volver cuando hablaste de las presidencias y quiero consultarte. Estas presidencias que te tocan a vos, ¿es la misma cantidad de casos o tus compañeros asumen la presidencia? Entonces también tendríamos que multiplicar por 4. Así mismo, el trabajo es equitativo, Carlos, el trabajo es equitativo. Con algunas diferencias. Esto no tiene una precisión matemática, pero sí estimativa. Claro. Sí estimativa. O sea, esta cantidad de presidencias de las cuales yo te estoy hablando, que desarrollé el año pasado y que estoy desarrollando en el año 2023, también tenemos que multiplicarlas por 4 y tenemos resultados de presidencia o de juicios orales que practica o que sustancia cada tribunal permanente de sentencia en el año. Y eso lo multiplicamos de vuelta por 6 y tenemos la cantidad de juicios orales que se realizan en capital en el año aproximadamente. Claro, acá es muy importante, pues yo quiero que la gente entienda bien acá los datos. Peñatende pona que qué es lo que nos está diciendo, porque estos son números concretos, datos concretos, estadísticas. Esto no se puede mentir, por eso la estadística es muy importante y le habíamos solicitado acá al doctor en conversaciones anteriores para que nos traiga justamente estos datos. Quiere decir que cada tribunal realiza en el año, son 6 tribunales, 6. Aproximadamente entre 140 o 150 juicios al año. Así mismo, Carlos, así mismo. Si establecemos, atiendan bien, si establecemos 150 juicios por cada tribunal, entonces nosotros vamos a tener alrededor de 900 juicios orales por año. Asimismo, en 6 tribunales permanentes de sentencia, sin incluir los 2 tribunales especializados, el especializado en crimen organizado y el especializado en delitos económicos que tienen otros números. Esta parte es lo más importante para mí porque vamos a ir concluyendo con los números. Si nosotros atendemos bien lo que nos explicó acá el doctor Hermosilla, el coordinador de los tribunales de sentencia de capital, tenemos que en total hay 6 tribunales de sentencia que tendrían que tener 24 magistrados en total. Si consideramos que cada tribunal de sentencia está integrado por 4 magistrados. Pero en Daja y Peixa, ¿por qué? Porque hubo muchas renuncias. Entonces, atienda bien porque acá está el caracú de la cuestión. 19 jueces, tendrían que haber sido por lo menos 24. 19 jueces son los que hacen alrededor de 900 juicios al año. Y quiero reiterar, doctor, quiero rescatar lo que dijiste para que la gente entienda bien. Esto repercute y necesariamente tiene que repercutir en la calidad de justicia, en el servicio que se le presta al ciudadano o al usuario de justicia. Sin dudas, sin dudas. No es lo mismo hacer 900 juicios al año que hacer la mitad. 400 juicios al año. No es lo mismo que el año pasado yo haya tenido 36 presidencias que tenga 20, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, y tampoco es lo mismo hacer un juicio en forma continuada, de inicio a fin, o por lo menos con la menor cantidad de pausas o de recesos diarios, que hacer un juicio en 10 audiencias. O sea, no es lo mismo. Bueno, explicamos esta primera parte, lo que es el problema.